Ok, estamos de vuelta. Entonces, en la primera parte de la clase, lo que hicimos fue describir lo que era el filtro de Jodrich-Prescott, ¿ah? Que sirve para descomponer una serie entre una tendencia y su componente cíclico. Y lo que les he puesto acá en pantalla son gráficos del artículo de King y Revelo, donde han hecho este trabajo, ¿ah? Entonces, lo que tenemos acá es lo que nos queda del componente tendencial. No, perdón, del componente cíclico, perdón, una vez que le aplico el filtro. Todo esto, hay paquetes que calculan el filtro, no lo dije justo antes, ¿eh? No tienen por qué hacer la minimización a mano, digamos. Podría hacer en MATLAB, pero seguramente, según la versión de MATLAB que tienen, pueden tener, y los paquetes, pueden tener incluido el filtro o no. Antes de memoria, déjenme ver el chat donde está, se lo pongo ahí, el chat, ya. De memoria, había una función que se llamaba hpfilter, ok, pero puede que le hayan cambiado el nombre, ¿eh? Pero en algún momento hpfilter era la manera de filtrar una serie con el filtro de Jodrich-Prescott y le tenían que dar, tenían que escribir hpfilter, darle la serie, entonces invento GDP, ¿eh? Y después pueden poner como segunda opción el lambda, ¿no? El lambda, si por ejemplo si quieren un lambda de 1200, lo pueden poner acá, ¿no? Pero por default no hacía poner el lambda, así que en el lambda clásico no hace falta ni siquiera precisar el número, ¿no? Ok, así que esto. No sé cómo está en la versión del MATLAB de la universidad, si se llama hpfilter o no, habré que chequear, no tengo ni idea. Pero Google, cuando tenemos dudas, nos ayuda para esto, ¿ya? Ok, entonces le pongo en MATLAB la serie y me quedo con esas líneas. Fíjense acá, King y Revelo, cómo lo han hecho es que comparan las series con la serie de output. Fíjense, entonces, en azul es un poco el ciclo del output en este primer gráfico. Y entonces el rosado tendría que ser la serie que nos interesa, en este caso particular, es el consumo de no durables, la típica serie de consumo que uno tiene en la cabeza. ¿Okay? La ventaja de verlo junto con output es que podemos apreciar la prociclicidad de esta serie. Entonces, efectivamente, cuando el output está como a full, como cuando está alto, solemos tener momentos altos de consumo y bueno, cuando está bajo, solemos tener momentos bajos de consumo. ¿Okay? Um, Dado que es un artículo de principios de los años 2000, la serie yo creo que no supera el año 2000. De hecho, no vemos acá la recesión del 2001. Pero bueno, sí, está la del principio de los 90. ¿No? Entonces, esto sería la serie que ellos estudian partiendo de justo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Abajo tenemos consumos de durables, una variable que no está en el modelo. Entonces, en el modelo, el consumo que tenemos hay que pensarlo como consumos de no durable. ¿Okay? Um, Fíjense además que el consumo de no durable es menos volátil que el output, ¿no? La amplitud de las fluctuaciones es un poco más acotada. Entonces, esto nos dice que quizá el suavizamiento del consumo puede servir ahí, ¿no? Este mecanismo que tenemos. El caso de los durables pasa todo lo contrario. El caso de los durables solemos tener mayor volatilidad que el output. ¿Okay? Los durables, en realidad, piénsenlo, el consumo durable se comporta bastante como la inversión, ¿no? Entonces, el durable lo compramos una vez y cuando vale la pena, ¿no? Entonces, por esto uh, se comporta bastante como la inversión. Por supuesto, si les muestro la inversión, entonces lo acabo de decir, pasa lo contrario. El gráfico de arriba uh, tenemos mucho más volatilidad que el output. ¿Okay? Prociclicidad también. ¿Okay? Y abajo, el gasto del gobierno
un agregado que tampoco está en el modelo suele ser bastante acíclico, ¿no? Y creo que menos volátil, excepto acá, solemos tener una volatilidad menor que la del output. Y no suele tener una prociclicidad muy marcada. Ok, las horas trabajadas. Las horas trabajadas, claro, no es el empleo, pero se comporta bastante como el empleo. ¿Ok? No es solo el empleo, también está incluido si una persona empleada de repente decide trabajar un poco más, ¿no? Entonces es un poco más que el empleo. ¿Ok? Las horas trabajadas también son muy procíclicas y suelen tener una volatilidad parecida a la del output. ¿Ok? Una cosa que nos gustaría, que tenemos en el modelo y nos gustaría también a replicar. Y por fin abajo tenemos la productividad. Entonces, ¿cómo calcula la productividad? Esto va a ser otro punto de debate. Lo va a hacer con residuos de solo. ¿Se acuerdan lo que eran los residuos de solo? ¿Qué eran? Eso lo habrán visto en su clase de crecimiento capaz en pregrado. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se calculaba un residuo de solo? Bueno, si no se acuerdan, no pasa nada. Eh, Ah, yo me sí. acuerdo, o sea, si lo vemos como el logaritmo, no sé, sería la diferencia entre el producto con la función de producción, como lo que sobra y entonces como todo lo que nos explica la función de producción normal. Es como Exactamente. K y L. Quizá déjenme, para que sea un poco más claro, explicarles con el iPad rápidamente. Em, pero es eso, gracias Francisco. Ok, la idea de lo que dijo Francisco, es acá que tenemos que el output tiene esta pinta, ¿no? Esto es nuestra función de producción. ¿Ok? El tema es que tenemos datos para el producto, ¿sí? Datos de PIB. Podemos tener datos de capital. A ver, el capital es más difícil de medir, pero algo podemos tener. Tenemos la inversión, ¿ok? Y dado que el capital es uno menos delta, el capital pasado más la inversión, ¿ya? Con la serie de inversión y una depreciación estimada del capital y un nivel inicial de capital en el momento número uno, podemos reproducir toda una serie de capital. ¿Ya? Es fácil. Le agrego la inversión y le quito la depreciación. Así es simple. Entonces puedo obtener um, toda la serie de capital. Ok, está el tema de que no observo el capital en el momento uno, pero como bien dijo Francisco hace un segundito, si le tomo log, esto al final la constante se me va, así que no me tengo por qué preocupar del capital en el momento número uno. ¿Ya? Lo más importante es tener una buena serie de inversión y por supuesto tener una buena estimación de la depreciación, ¿ya? Que también puede depender del tiempo a todo esto. Ok. Y por fin tenemos una serie de horas trabajadas que justo les acabo de mostrar que una encuesta de fuerza laboral no nos puede hacer. Nos puede dar. Entonces, lo único que tenemos que hacer para calcular un residuo de suelo es conocer el alfa. ¿Ok? Y típicamente el alfa, no sé si saben, suele ser igual a la proporción del ingreso que le corresponde al capital en el PIB. Entonces pueden mostrar que en este modelo, si calculo R por K y lo divido por Y, obtengo el alfa, ¿no? Por la función Köppen-Glas.
Y si calculo los salarios por n partido por y, suelo obtener 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces, con datos sobre la proporción del ingreso que le corresponde al capital o la proporción del ingreso que le corresponde al trabajo, puedo deducir un alfa. Entonces, valores de alfa, por ejemplo, realistas, es por ejemplo un tercio. Un tercio se acerca bastante a un dato real. Entonces, puede ser un poco menos, un poco más. No me acuerdo qué usan exactamente King y reveló. Quizá 0.28 es a veces lo que se usa en algunas calibraciones. Depende un poco de la fuente de datos. ¿Ya? Ok, entonces ven que si tengo K, si tengo N, si tengo Y, si tengo alfa, puedo deducir el valor de la TFP como residuo. ¿Ok? De hecho, déjame borrar todo esto que acabo de agregar. Como me dijo Francisco, si le tomo log a todo esto y digo Y es A sub T, que sería el log de A, más alfa K chico, que sería el log de K, más 1 menos alfa N chico, que sería el log de N. ¿Ok? Puedo deducir el log de A como la diferencia entre Y y la contribución del capital y del trabajo a la producción. ¿Ok? Y se llama residuo de solo, como porque ven que esto es lo que me queda una vez que le quito la contribución del capital y del trabajo a la función de producción. ¿Ok? Y puedo tener una serie de A. ¿Ok? Y esta A, bueno, también le puedo sacar tendencia, le puedo sacar ciclo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esto es lo que se llama un residuo de solo. ¿Ok? Este residuo de solo es la manera de cómo King y Reveló van a medir productividad. Ahora, es un poco un problema porque en realidad no observamos directamente esta productividad. La estamos tratando como un residuo. Es decir, que cualquier cosa que no esté explicando el capital o el trabajo en la producción va a aparecer ahí en mi medida de productividad. ¿Ya? Un ejemplo. Francia en el 98 tuvo un aumento en la TFP, en el residuo de solo. Coincidencia, ganó justo el Mundial ese año. ¿Creen que se debe a que de repente Zinedine Zidane, por su, no sé, su aura, hizo que los franceses sean más productivos? No, seguramente un efecto keynesiano ahí. La euforia del Mundial hizo que la gente consumiera más y bueno, ya saben, esto permite apoyar un poco el output y bueno, tuvimos un poco más de output, quizá por un shock de demanda. Pero este shock de demanda, la manera como lo calculamos, va a aparecer en mi residuo de solo. ¿Okay? Es un gran problema que uno puede tener a priori con esta medida de residuo de solo. ¿Okay? Pero bueno, volveremos a ello más adelante. ¿Okay? Y entonces, este gráfico de abajo que tengo acá sería lo que uno obtiene cuando le sacamos el componente tendencial y nos quedamos únicamente con la parte cíclica del residuo de solo. ¿Ah? Fíjense que a veces cae la productividad. ¿Ah? Un poco raro en el sentido de que de repente somos menos productivos y esto nos lleva a una recesión. Cuesta creérselo, ¿no? Entonces, que en cada recesión de repente nos olvidamos las cosas, nos olvidamos cómo hacer las cosas. Es esto que nos lleva a producir menos. Bueno, pero volveremos a ello más adelante. Esta sería mi medida de productividad. ¿Ok? Y esta medida de productividad que tengo acá es la que King y reveló, entonces, van a meter al modelo y van a simular el modelo con esta medida de productividad. ¿Ok? Y se van a hacer la pregunta, una vez que le meto esta medida de productividad en el modelo y que simulo el modelo, si es que lo que obtienen como fluctuación en el output, en la inversión, el consumo, las horas trabajadas y otros agregados, si es similar a lo que se ve acá en pantalla en los datos. ¿Okay?
Ok, y es lo que vamos a mirar ahora. Ah, mira otros agregados, pero no voy a pasar tiempo con ello. Quizá precios, los salarios, como saben, son bastante rígidos, no suelen ser muy procíclicos. Esto se debe a que típicamente cuando firman un contrato laboral, el sueldo que van a cobrar, lo van a cobrar por un tiempo dado, no se va a volver a negociar de acá a unos meses, ¿no? Y esto le genera rigidez a los salarios, ¿no? Y creo que había la tasa de interés, puede ser, no sé dónde está. Me la pasé, capaz que no la muestran. Ok, entonces todo lo que está acá, ya lo dije, tenemos agregados bastante procíclicos en términos de consumo e inversión, horas trabajadas. El consumo es menos volátil que el output, la inversión es más volátil, las horas trabajadas tienen una volatilidad parecida y esto se va a ver acá en número. También tiene una persistencia relativamente alta. Okay, entonces lo que se ve en esta tabla son distintas cosas, pero compara la volatilidad, la persistencia y la prociclicidad de las variables. ¿Okay? En la primera fila tenemos el output. ¿Okay? La desviación estándar de la serie de output es 1,81. ¿Qué significa este 1,81? Acuérdense que tenemos logs. ¿Okay? Este 81 lo pueden interpretar como que la fluctuación en promedio se aleja de un 1,81% del componente tendencial. ¿Okay? Entonces, a veces estamos arriba de la tendencia, a veces estamos por debajo. En promedio, estamos un 1,81% alejado del componente tendencial. ¿Okay? Bueno, es una desviación estándar. No sé si está bien decir en promedio, pero no me debería alejar demasiado de esto. ¿Okay? Esto sería la primera columna. En realidad, ok, perdón. Para ser más preciso, lo pueden interpretar como un coeficiente de variación. ¿Se acuerdan lo que era el coeficiente de variación? Era la desviación estándar dividido por el promedio. ¿Okay? Es como si este promedio fuese la tendencia. ¿Okay? Es eso. La segunda columna nos va a dar la desviación estándar normalizada por la desviación estándar del output. Esto nos permite ver si el agregado es más volátil o menos volátil que el output. Entonces, divido cualquier número si divido cualquier número de la primera columna por 1,81, obtengo la segunda columna. Entonces, por ejemplo, acá tengo un 1 arriba, porque 1 es 1,81 dividido por 1,81. Es como la referencia. Entonces, cualquier valor abajo menor que 1 sugiere que el agregado es menos volátil que el output, y cualquier valor mayor que 1 sugiere que el agregado es más volátil que el output. Entonces, por ejemplo, el consumo, que es la segunda fila, no, ¿qué hice? Tiene una desviación estándar relativa de 0,74. Bueno, es como que su volatilidad es como 3/4 la del output, ¿no? Un poco eso es la idea. La inversión tiene una volatilidad 3 veces más alta que la del output. Las horas trabajadas tienen una volatilidad parecida a la del output, ¿no? Lo que dije antes. ¿Ok? Y bueno, hay otras cosas, está el output por hora trabajada, los sueldos, la tasa de interés y la TFP. ¿Okay? Y después tenemos la tercera columna, el coeficiente de autocorrelación. Es cómo se correlaciona el valor en T de una serie con su valor en T menos 1. Y por lo general los agregados son bastante persistentes. Entonces, el output tiene una autocorrelación de 0,84, es bastante persistente. Y suele ser el caso para el consumo, la inversión y el empleo. Tenemos cierta persistencia. ¿Okay? Los precios tienen menos persistencia, pero algo de persistencia tienen, y también la TFP. ¿Okay? Es la persistencia que hay en el modelo, nos gustaría replicarla. ¿Ya? Y por fin, última columna, tenemos medidas de prociclicidad.
Por supuesto, la prociclicidad del output es perfecta porque, bueno, estamos calculando la correlación con respecto al output. Pero si mira uno, el consumo, la inversión y las horas trabajadas se correlacionan bastante con el output. Es decir, que cuando el output está en su parte alta del ciclo, suele ser el caso para el consumo, la inversión y las horas trabajadas. ¿Ok? Los precios son más acíclicos. Ven que los salarios hay una correlación positiva, pero no hay mucha correlación con el output. ¿Ok? Y la tasa de interés, tenemos incluso una, ¿cómo se llama esto? Parece ser contracíclica. ¿Ok? Entonces, en momentos altos del ciclo, solemos bajar la tasa de interés. Eso sugiere los datos. ¿Ok? Y por fin la TFP también es procíclica. Ok, Eso, entonces estos son los hechos estilizados. Nos gustaría que el modelo reproduzca esos hechos estilizados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decía, vuelvo para atrás, esta serie de residuos de suelo, los puedo meter en el modelo, simular el modelo y ver si los números que tengo en esta tabla se parecen en el caso del modelo simulado. Y eso que obtengo acá. ¿Ok? Estas son las estadísticas para el modelo simulado. ¿Ok? También la parte cíclica del modelo simulado. ¿Ok? Fíjense, hay cosas que no están mal. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan? La volatilidad del consumo más baja que la output. Esto lo obtenemos. Bueno, antes teníamos 3/4. Acá tenemos incluso un poco menos de la mitad. Entonces, el agente acá suaviza el consumo y suaviza mejor que los datos. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo esta tabla. ¿Ok? Entonces nos gustaría quizá tener un poquito más de volatilidad del consumo. ¿Ok? ¿Qué trucos le podría hacer al modelo para que tengamos un poco más de volatilidad del consumo? ¿Cómo puedo hacer que la gente suavice menos consumo? ¿Se acuerdan qué trucos habíamos usado? No sé si los usamos, pero habíamos mencionado capaz. Más restricciones bien, crediticias. sí, te escucho. Restricciones crediticias. Por ejemplo, entonces, cuando se quiere endeudar para mantener el consumo alto, no le dejamos. Y solo dejamos, va a tener que bajar el consumo en lugar de mantenerlo alto. Efectivamente, gracias. No sé si fue Constanza, puede ser, que nos habló. O Sí, Leonardo. fue yo. Sí. Gracias, Constanza. Efectivamente, restricciones crediticias podrían ayudar a tener un poco más de volatilidad del consumo. Existen otros trucos, pero es el primero que nos podría venir en mente, dado lo que vimos en el capítulo de consumo. Ahora, vienen la inversión. La inversión parece que hicieron trampa, ¿no? Si comparo el 2,95 de acá, en los datos tenemos 2,93. Esto hay que reconocer que lo hacen espectacular en este modelo. Entonces, el consumo no lo hacía mal, pero la inversión parece el modelo capitalista por referencia, ¿no? Entonces, son cosas buenas del modelo. Podemos replicar un comportamiento de la inversión que está bastante alineado en términos de volatilidad con los datos. Las horas trabajadas. Okay, entonces ahí empezamos a revelar un poco los trapos sucios. Las horas trabajadas, fíjense, la volatilidad que obtenemos en el modelo es alrededor de la mitad de la del output. Y esto no nos gusta porque en los datos teníamos más o menos la volatilidad del output. 0,99, eso es como la volatilidad del output. Entonces tenemos como la mitad de la volatilidad que nos gustaría tener en las horas trabajadas acá. ¿Ok? Una cosa que no les he dicho es que esta mitad de las horas trabajadas ya las obtienen para un parámetro de elasticidad de la oferta laboral que está en discusión. ¿Okay? Entonces, una cosa que no les dije, la elasticidad de la oferta laboral con la cual parametrizaron el modelo King y Revelo es alta para algunos economistas. ¿Okay? Y claramente esta elasticidad va a influenciar cuánto fluctúa el empleo, ¿no? Porque, por ejemplo, caso extremo, tengo una oferta laboral inelástica. ¿Qué debería pasar con la volatilidad del empleo si tuviese una oferta laboral inelástica?
una curva de oferta vertical. ¿Qué dirían que debería pasar con la volatilidad de las horas? O con el empleo en general, si quieren. Si la oferta laboral es inelástica, el empleo, ¿qué le va a pasar? ¿No cambia? No cambia exactamente. Entonces, bueno, siento hacer un gráfico con mis brazos, pero tenemos una curva de oferta vertical, tenemos una curva de demanda. La demanda puede subir o bajar, se va a ajustar el salario, pero el empleo no va a cambiar. ¿Ok? Entonces, cuanto más baja la elasticidad, más baja va a ser la volatilidad del empleo. ¿Ok? Y a medida que le agrego elasticidad y que voy a hacer que la oferta se vuelva un poco más, un poco más planita, va a fluctuar más el empleo. Y cuanto más planita, más va a fluctuar el empleo. Entonces, la elasticidad de la oferta laboral va a ser un parámetro importante para influenciar el valor de esta volatilidad. ¿Okay? Lo que hicieron King y reveló es usar una función de utilidad logarítmica. Entonces usaron el log del consumo más un parámetro, el log del ocio. Y al usar el log, uno está imponiendo una elasticidad particular de la oferta laboral. ¿Okay? Y muchos economistas laborales en los 80 criticaron cómo se parametrizaba este tipo de modelo, porque decían que en realidad la elasticidad que estaban imponiendo era demasiado alta. Que ellos cuando estimaban elasticidades de la oferta laboral, encontraban elasticidades mucho más bajas que la que se usaba con una función logarítmica. ¿Okay? Y esto estaba mal. ¿Okay? Entonces, es decir que incluso para una elasticidad alta, aún así obtenemos una volatilidad baja de las horas trabajadas. Entonces, esto no habla muy bien del modelo, porque ya estamos estirando el chicle y parece que no conseguimos obtener lo que queremos. ¿Okay? Ahora, hablé bien de las estimaciones de los 80, ¿no? Y hablé mal del modelo a propósito, ¿no? Pero que sepan que hay mucho debate, y todavía hoy día hay debate, acerca de cuánto es la elasticidad de la oferta laboral. ¿Okay? Por ejemplo, una respuesta a las críticas que se hicieron en los 80 era, bueno, pero, oye, estás estimando tu oferta laboral, tu elasticidad, pero primero restringes tu muestra a hombres. Sabemos que los hombres suelen estar más atados al mercado laboral que las mujeres. Es un hecho estadístico que las mujeres entran y salen del mercado laboral más frecuentemente que los hombres. ¿Okay? Entonces, si le pones hombres, bueno, estás sesgando un poco la muestra a tener una elasticidad un poco más baja. Pero espérate, consideras lo que se llama el margen intensivo en las horas trabajadas. ¿Qué es el margen intensivo? Entonces, como les dije antes, las horas trabajadas las podría descomponer por un efecto de empleo, entonces el hecho de que haya más o menos gente empleada, o por lo que se llama un margen intensivo, que es cada empleado cuánto trabaja. ¿Okay? Y algunos de los estudios se fijaban únicamente, por ejemplo, en la población de empleados. Y bueno, cuando estás empleado, ¿cuántas horas vas a trabajar? Bueno, vas a trabajar las horas que te impone el contrato. A veces te pueden decir, mira, te voy a pasar de tiempo completo a tiempo parcial. Esto puede pasar, pero lo que más mueve las horas trabajadas no es el margen intensivo, sino que es el margen extensivo, es decir, el empleo. ¿Okay? Segunda crítica que se ha hecho. Tercera crítica, pero te fijas únicamente en gente como que lo que se llaman los prime age, gente que tiene entre 30 y 50 años. Pero si le pusieras jóvenes, estos también entran y salen más frecuentemente del mercado laboral. De repente entramos en crisis, dice, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a estudiar en MBA. Total, no voy a encontrar empleo, mejor me voy a estudiar un tiempo y cuando las cosas vayan mejor, vuelvo al mercado laboral. ¿Ya? Y lo mismo con los viejos. Entonces, la gente cerca de la jubilación, de repente en una recesión, quizá decide
jubilarse de manera más temprana, ¿ok? Etcétera, etcétera. Entonces hay como muchos aspectos que se le criticaron a lo que pasa, a esas estimaciones de los 80. ¿Ok? Dicho esto, aunque ahora acabo de hacerme ¿cómo se llama? El abogado del diablo, hay que reconocer que hoy día todavía hay debate acerca de cuánto es la elasticidad de la oferta laboral. Y es un tema importante en macro, porque al final queremos saber cuánto podemos mejorar este 0,48. Entonces, pero es como una de las famosas críticas que se le hace a este modelo. Volatilidad baja de la oferta laboral, incluso cuando usamos una elasticidad de la oferta laboral que es bastante alta para algunos economistas. ¿Okay? Esa sería mi primera crítica. Bueno, después hay otras críticas, por ejemplo, pero estas son menos relevantes en la literatura. Fíjense que quizá tenemos precios un poco más volátiles, por ejemplo, el salario, tengo 0,54, en los datos tengo, bueno, no está tan mal, 0,38. Andrea, la volatilidad no está tan mal. Pero yo qué sé, la prociclicidad. Entonces, en los datos teníamos un scenario bastante acíclico. De repente, en el modelo simulado, esto parece súper procíclico, etcétera, etcétera. Okay. Obtenemos autocorrelaciones que están bastante bien. Lo que se acuerdan, decíamos, la autocorrelación del output es como 0,80 y tanto acá, en los datos. Bueno, tenemos 0,72, no está mal. Y lo mismo para consumo e inversión, horas trabajadas. Tenemos persistencia, que es relativamente buena. Ok, entonces, ¿cuáles son las mayores dos críticas que le solemos hacer a este modelo? La primera es, dije, la de las horas trabajadas. Ok, entonces tenemos una volatilidad del empleo o de las horas trabajadas mucho más baja que en los datos, y eso es usando una elasticidad de la oferta laboral que ya es alta para varios economistas. Y la segunda crítica va a ser acerca de la TFP. ¿Okay? Ya les dije que la TFP, bueno, es un residuo. Va a estar metido un poco todo lo que no sabemos explicar. Y entonces vamos a tener esas cosas raras de que para entrar a una recesión, como que nos tenemos que volver improductivos. Un poco extraño. ¿Ya? Entonces, si vuelvo para atrás al gráfico de la TFP, yo qué sé, cada recesión tengo caídas en la TFP. Como si nos pusiéramos estúpidos y esto hace que de repente entramos en recesión. Muy bien. Pero hay más problemas. Un problema que tiene el modelo es que no tiene persistencia endógena o tiene poca persistencia endógena. ¿A qué me refiero? Si le saco la persistencia a la TFP o si le saco la volatilidad a la TFP, le voy a matar la volatilidad y la persistencia de los otros agregados. ¿Okay? No hay toda la persistencia y la volatilidad que tenemos es muy exógena. Está impuesta por este proceso estocástico de TFP. ¿Okay? No tengo ningún mecanismo endógeno que genere más persistencia. Entonces, tiene cosas exógenas, es un poco triste en un modelo, porque ¿por qué hacemos el modelo? Hacemos el modelo, digamos, intentamos obtener, digamos, hechos sin imponerlos de manera exógena. ¿Okay? Entonces, no nos gusta cuando el resultado es el supuesto. ¿Okay? Y parece que es lo que estamos haciendo acá. Es como decir que la volatilidad y la persistencia al final es un supuesto del modelo porque es la volatilidad y la persistencia de la TFP. Si no habla muy bien del modelo. Eso. Y efectivamente, ¿dónde lo tenemos? Creo que lo tenemos acá. Esto lo muestra King y Revelo. Los shocks de productividad tienen que ser amplios. ¿Ok? El gráfico de arriba compara modelo con datos cuando le quito
cuando le quito volatilidad a la TFP, de repente ya no tengo volatilidad en el output. ¿Okay? Y lo mismo abajo. Tampoco tengo volatilidad en las horas trabajadas cuando le quito volatilidad a la TFP. ¿Okay? Entonces no tengo esos mecanismos endógenos que generan persistencia y volatilidad. ¿Okay? Y podemos hacer algo, volviendo a la otra crítica, acabo de ver que está este gráfico, ¿dónde está? Había uno con... Acá debe estar, no, bueno, no lo tengo. No, no lo tengo. Pensaba que tenía un gráfico con una elasticidad alta y otra baja, pero bueno, ok. Lo voy a dejar acá, entonces. Tengo, no, esto me he pasado. Tengo dos críticas. La primera, los shocks de TFP, o esa era la segunda, no generan persistencia y volatilidad endógena. Y la segunda tenía que ver, que era en realidad la primera, tenían que ver con la elasticidad de la oferta laboral, que estamos usando una elasticidad más baja que lo que algunos, más alta que lo que algunos estiman, y esto genera una, aún así tenemos una volatilidad que es demasiado baja en comparación con los datos. Ok, dejémoslo acá. Son críticas. La próxima clase podremos hablar un poco de qué podemos hacer para corregir un poco esas críticas. ¿Okay? Y bueno, intentaré hablarles un poco de lo que no hemos podido cubrir en el programa, desafortunadamente, lo siento. Hay un capítulo que me habría gustado ver, que es el de mercado laboral, en parte porque es mi especialidad. Pero les puedo contar un poco también, si les interesa, qué habríamos podido ver en ese capítulo. ¿Ya? Eh, Dicho esto, la clase de hoy voy a dejar la grabación. Chao la gente que nos está mirando, que son ustedes, pero bueno.